Seguimos en Careo Semanal por Sol 106.5 FM, por YouTube, en nuestro canal de Sol 106.5 y en el canal de Careo Semanal, también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que ya tenemos nuestra invitada en línea, que es, como dijo nuestro compañero Luis Polanco hace unos minutos, Kirsi Jaques, presidenta ejecutiva de la ADAF, Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones. Bienvenida, Kirsi. Vamos a ver. Buenos días. Kirsi, ¿nos escuchas? Sí, parece que está ajustando. La está moviendo, pero no sigue Sí. todavía. No, en lo que ella ajusta sus equipos. su equipo, porque la vemos, pero no la escuchamos, parece que ella no nos está oyendo a nosotros. Ponla en pantalla por favor, para nosotros ver. Bueno, sí, buenos días, Kirsi. ¿Nos escuchas? Bueno, decir que este tema en lo que se ajustan. Kirsi, ¿nos oye? Chequea a ver si tiene audio, si le diste audio. Sí. ¿Tiene? Sí, Bueno, como yo decía antes de regresar, estamos en un momento donde el tema precisamente de los fondos de pensiones han tenido una relevancia especial, no solo en la República Dominicana, en otros países de América Latina, sobre todo aquellos de los cuales nosotros adoptamos el modelo de capitalización individual que está planteado en la Ley 8701 y que se ha venido aplicando. Esto ha sido un debate también que ha llevado, en el caso de Chile, a aprobar, y Perú, a aprobar un retiro anticipado de los fondos. Dicho sea de paso, en el Tribunal Constitucional chileno, hace apenas unos días, el 30 de diciembre, adoptó o publicó una decisión que adoptó declarando inconstitucional el retiro anticipado. Esto a propósito de que aquí hay dos proyectos de ley, uno de retiro del 30% y otro del 20%, que se han estado discutiendo en el Congreso Nacional. El del 30% se aprobó, de hecho, en la Cámara de Diputados, y ha sido un debate profundo y superficial. Profundo porque muchos, incluyéndome a mí, hemos tratado de explicar las implicaciones que eso tiene, de poner a cargo del trabajador la solución de una inmediatez, es decir, sacrificando la posibilidad de su pensión en el futuro para que durante un mes puedas recibir un ingreso de 10, 15, 20 mil pesos. De acuerdo, esto calculado en función del promedio, ¿verdad?, del salario cotizable y de las cotizaciones individuales, para resolver temas que al otro mes o en los próximos meses tendría el mismo problema. Entonces, claro, estaríamos retirando otro 30 y finalmente dilapidando y diluyendo un ahorro individual obligatorio que tiene como fin... Es un logro. No, es un derecho fundamental planteado en el artículo 60 de la Constitución de la República. El derecho a la seguridad social en todos sus aspectos: salud, riesgo laboral y previsional, que es el momento en que tú cesas en tu vida laboral, cesas en tu capacidad de producir recursos, pero es el momento donde tú estás más viejo, tienes más problemas de salud y requiere por lo menos un ingreso mínimo que te permita subsistir. Y por eso yo digo que se está poniendo a cargo del trabajador este reclamo, que es un reclamo evidentemente con niveles de populismo. Pero ¿quiénes son los que están detrás de ese retiro? Pues yo quisiera establecer la clase, el grupo social que demanda este retiro, porque indefinitivamente no son todos.
pero las centrales sindicales han rechazado eso. Exacto. Por Porque eso es una que yo conquista del trabajador, precisamente el derecho a retiro. Lo que me extraña es que A un retiro habiendo digno. todo el mundo Claro. estado en contra de esto, todavía persisten unos grupos. Es que se están manejando muchos argumentos de manipulación. Digo, en política y en sentido general, las cosas se remiten. Yo te diría, Eliseo, para darle espacio a la entrevista, Sí. a la entrevistada, que vayamos a una pequeña pausa, resolver un problema técnico y regresamos. Ya está. Ponla en O a pantalla, menos que ella esté. Bueno, buenos días, Kirsi. No lo estamos viendo. Hola, Hola, Kirsi, hola, ¿cómo estás? excelente. buenos días. ¿Cómo están? Feliz año. Hola. Igual. Las Hola. bendiciones para todos. Igual. Igualmente, igual. un placer Ustedes tenerla del por aquí. Castillo, Luis José y José Liceo Almanzar. Un placer. Así Y es, bueno, encantadísimo. Kirsi, estábamos antes en lo que se resolvió el problema técnico que teníamos para la comunicación, un poquito exponiendo sobre el tema del retiro anticipado o las propuestas de retiro anticipado. Queremos iniciar esta entrevista pues preguntándote, evidentemente la postura de la asociación es de todos conocido, pero que nos ilustre un poco más sobre las consecuencias que tendría esto, sobre las posibilidades de los trabajadores en términos de su retiro, el impacto sobre la pensión y sobre el tiempo para el retiro, y evidentemente también el impacto económico que tendría una medida de esta naturaleza. Todos sabemos que el 78%, 70 y tanto por ciento de los fondos están colocados en papeles del gobierno, tanto bonos del Banco Central como del Ministerio de Hacienda, evidentemente también el impacto en el caso de que se aprobase eventual, el 30% de esa inyección de recursos en una economía de manera inmediata. Todos sabemos el impacto que tendríamos, que probablemente sea más negativo que positivo, y además sería una medida que solo beneficiaría a los trabajadores formales, dejando fuera a casi un 50 y tanto por ciento, entre 50 y algo y 60% casi, que representa el mercado informal en la República Dominicana. Danos tu posición sobre este tema. y bueno, primero agradecer la oportunidad de conversar con ustedes y llegar hasta la gran audiencia que tiene ese programa, y sobre todo por el nivel con que ustedes tratan este tipo de temas, con sentido de alta responsabilidad, elevando la conversación y la discusión en aspectos relevantes como es el sistema de pensiones y la seguridad social en general, como bien comentabas en la introducción de la entrevista. Agradecer a nombre de las AFP miembros de la DAF. Fíjate, efectivamente, en los aspectos de impacto económico de esa propuesta, los más autorizados para conversar ya lo han hecho, que son las propias autoridades del país, Banco Central, los funcionarios del superior gobierno, se han referido a este tema con una claridad meridiana, igual que lo han hecho legisladores, como es el caso tuyo, José, de que esto no resolvería la situación del trabajador y por el contrario, tendría un efecto contrario, valga la redundancia, de lo que se quiere lograr. Por eso preferiría no referirnos nuevamente a los aspectos de impacto económico para no ser redundante y no pretender tocar un tema que no es el que directamente tal vez debiéramos nosotros comentar. Nosotros sí, como administradores del sistema previsional en el país, sistema de pensiones, las AFP, es nuestro compromiso a decir y explicar qué consecuencias tendría en cuanto a las pensiones para los afiliados a las AFP una decisión de esa naturaleza. Correcto. Partiendo primero del hecho, como bien señalas, de que no es justo que al propio trabajador le digas resuelve tú tu propia situación en medio de una crisis
que no es solamente una crisis nacional, sino mundial. Entonces, en situaciones como esta, las medidas que se toman son medidas a nivel agregado, no se particulariza en que las personas por su propia cuenta lo hagan, y así han estado las autoridades y el gobierno haciéndole frente a la situación, o sea, resolviéndole y auxiliando a las personas en condiciones más vulnerables y a los trabajadores que se han visto lesionados, incluso con el concurso de los propios empleadores, sin que esto implique que el trabajador y el afiliado a una AFP pierda el patrimonio y los fondos que tiene acumulados para su retiro. Como el programa FASE, por ejemplo, para los trabajadores formales. Y para ti, para los informales. Quédate en casa, pues, para los más vulnerables. Exactamente, o sea, esas son las medidas y son medidas correctas. Ahora se anunció uno nuevo, se llama Supérate. Sí, que tiene, que según se ha explicado, va a perseguir y buscar que las personas se reactiven económicamente, que se integren a la fuerza laboral, pero tienen el auxilio en lo que mejora su situación. Entonces, volviendo al tema de pensiones, sí tiene un impacto, que lo podemos ver en términos agregados y en términos particulares. En términos particulares, el sistema de pensiones, como es de cuentas individuales, tiene un impacto en cada afiliado en respecto a lo que será su pensión al momento del retiro. Porque extraer de su ahorro el 30% del acumulado en más de 17 años, definitivamente les reduce la pensión cuando ya esté inactivo. Como cada caso es particular, va a depender el impacto de cuál es el nivel de pensión, cuál es el nivel, del fondo acumulado, cuánto tiene en su cuenta y qué edad tiene la persona. Si hacemos un análisis de 3 escenarios, por ejemplo, mirando un afiliado, para tener más o menos una idea del universo, ¿no? Digamos, veamos 3 casos tipo. Se hizo el análisis para 3 afiliados. Un afiliado con una edad de 30 años, uno con una edad media de 40 años y otro con una edad de 50. Y vemos que en la medida en que la persona tiene más edad, obviamente el impacto es más directo de reducción de la pensión. Estos 3 escenarios nos muestran que el impacto en el nivel de las pensiones se las reduce entre un 15 y un 20%. El nivel de la pensión. Si ya decíamos que producto de las situaciones de baja cotización que hay, de alta rotación laboral, de desempleo, la informalidad, como tú bien decías, que hay personas que entran y salen a empresas que son formales y de las formales van a las informales. Es bueno decir que para el buen entendimiento de los oyentes, que una empresa informal en términos de la seguridad social es una empresa que, aunque opera, no está formalizada en la tesorería y por tanto no cotiza a la seguridad social. Y los trabajadores de este tipo de empresas, aunque ellos están trabajando y están laboralmente activos, en términos de la seguridad social no lo están, porque no están cotizando a su cuenta. Y también existe el otro agravante, que es el tema de elevación a la seguridad social. Entonces, el impacto en las pensiones, considerando los diferentes escenarios, pero si miramos solamente la edad del afiliado, se mueve entre un 15 a un 20% la reducción que provocará en el nivel de la pensión. Para recuperar esto, correcto, los análisis dicen que tendrían que o estar cotizando más años, aumentar los años de aporte a la cuenta, entre 2 y 3 años más, o sea, retrasaría forzosamente para mantener el mismo nivel de pensión que se proyecta en este minuto. O tendrían que aumentar su aporte, el nivel de cotización, el nivel de aporte con respecto a su salario, llevarlo de 10, 11 o hasta un 14%. Es decir, para recuperar ese 30%, un trabajador que tiene en este momento, por ejemplo, una edad de 50 años,
y poder recuperar si se extrae ese 30%, tendrías que a partir de ahora aportar en vez de un 8,4 a su cuenta, casi un 14% de su salario. O sea, una cosa... Claro, que es lo que no explican los proponentes, ¿no? de esta iniciativa, que es muy popular, no hay duda, porque a todo el que le dice que le van a dar algo y no le explican que se lo van a sacar del bolsillo para que luego lo tengan que pagar en 3 años, o elevar el nivel de cotización, como tú bien dices, un 11, un 12, un 14%. Si tú no le explicas nada de eso, pues te dice, no, ven, entrégamelo para resolver el problema de un mes, que luego ya a partir de los próximos meses ese trabajador formal que sigue cotizando, para poder garantizar el mismo nivel de pensión, tendría entonces que incrementar su nivel de aporte o pasarse 3 años más cotizando. Y eso es lo que yo creo que hace falta que nosotros difundamos y digamos y expliquemos, porque al final se le está tomando el pelo a la población. Y digo la población en sentido general, porque no solo es al trabajador formal. Hay gente que cree aquí que aunque nunca haya cotizado a la seguridad social, le va a tocar el 30% de algo que se dice que tiene ahorrado por ahí. Y no es así. Y ahí está alrededor del 50 y tanto por ciento del mercado laboral dominicano. Hay un aspecto que tú, antes de seguir con mis compañeros, que tú tocaste, y es el tema de la evasión a la seguridad social y de aquellas empresas que no cotizan a pesar de que deberían estar cumpliendo con esta obligación. Sí. Y para esos fines se aprobó la ley 1320. Sin embargo, la ley, en el momento en que se aprobó, que planteaba el ingreso a la seguridad social se planteaba 150,000 nuevos cotizantes. El momento que se aprobó no caímos en pandemia. Claro. Entonces yo te preguntaría, habría que pensar en una revisión de la ley 8701 que se planteó en el Congreso y en la comisión que yo formo parte, de Seguridad Social y Pensiones, que preside Bauta Rojas Gómez, y es un mandato de la propia ley 1320 iniciar esa discusión. Habría que considerar retomar esas medidas que se aprobaron a inicios del año pasado. No, fíjate, realmente, como bien señalas, coincidió con el impacto del COVID. Una vez entró en vigencia la ley 1320, que se aprobó el 7 de febrero del año pasado, 2020. Las adecuaciones se hicieron durante todo ese mes de febrero, tanto en la tesorería como a nivel de la superintendencia, las AFP y demás, porque hubo varios cambios. Y en la DIDA también. Y su entrada en vigencia, su aplicación fue a partir del 1 de marzo de 2020. Entonces ahí inmediatamente, en unas 2 semanas, tuvimos el cierre por el COVID, ¿no? Entonces, entendería en principio que no sería necesario tal vez en los aspectos que esa ley modificó respecto a la 8701 hacer cambios, porque lo que ha sucedido es que la reducción de la actividad económica ha sido la que ha provocado la caída en las aportaciones y una situación de vulnerabilidad. Sí, pero vamos a decir que la amnistía que se dio, que venció en noviembre, probablemente no tuvo... Bueno, respecto a eso tendría que verse tal vez, pero lo que sí es importante es que aquellas empresas que hicieron los acuerdos, que hicieron sus acuerdos, necesariamente sí podría analizarse y evaluarse con las autoridades de la tesorería. Pero en principio no necesariamente tendría que implicar una modificación de ley, porque lo que establece esa modificación es precisamente darle a la tesorería de la Seguridad Social, principalmente en el aspecto que hablamos, las herramientas y las facultades que no tenía en la 8701. Correcto, o sea que la tesorería perfectamente pudiese ampliar ese plazo. Eso ya sería un aspecto, una discusión legal que tú sabes que hay que hacer su consulta para no
errar en una propuesta y nosotros no, particularmente Pero uno no la hemos entendería trabajado. que es lógico pensar Pero que, sí que eso debe la venir. intención debiera Claro. ser buscar soluciones Claro. viables, ¿no? Claro. Definitivamente. Y la realidad del COVID es innegable. Muy bien. Pero quería también referirme al impacto de lo del 30, para no volver a comentar ese punto y cerrar, que lo comentamos a nivel individual de cada afiliado, pero hay otro impacto que es de manera agregada, y es que como las inversiones de los fondos de pensiones no están en instrumentos líquidos, o sea, son instrumentos que están por su naturaleza invertidos a largo plazo, no solo en el gobierno. Es bueno destacar que aunque al igual que en la mayoría de los países, los estados son los mayores demandantes de fondos, o sea, no es una cosa exclusiva de la República Dominicana, sí tenemos que continuar de manera muy activa, y de hecho lo hemos estado haciendo junto al mercado, diversificando hacia canalizar ese ahorro para inversión como inversores en participación y financiamiento al sector privado, para, sobre todo en esta circunstancia más que nunca, dinamizar la economía, generar empleo y volver a retomar el camino hacia una mayor competitividad y un crecimiento de nuestra economía, con impacto favorable en términos sociales también. Pero ciertamente los fondos de pensiones actualmente ya más del 10% están invertidos en empresas no financieras de la economía real a través de los diferentes vehículos que el mercado de valores ofrece, y son inversiones a largo plazo. O sea, tú no podrías, así como tú no están líquidos tanto en las inversiones en instrumentos en el Banco Central y Hacienda, tampoco están líquidos en las inversiones que las AFP tienen en los diferentes instrumentos y vehículos que el mercado de valores ofrece para las empresas privadas, como son las inversiones que hay en el sector energía, producción, generación de energía tradicional y energía limpia, así como en el sector turismo y como en el sector agroindustrial, que es hacia donde se ha ido diversificando sectores que, bueno decir, que tienen un alto impacto económico y social en el país. No solamente estamos logrando mantener los niveles de rentabilidad económica, que es fundamental, porque el objetivo primario de una administradora de fondos de pensiones es recibir un aporte, invertirlo y rentabilizarlo para que ese aporte se convierta en patrimonio que financie la pensión. Esa es la razón de ser, que yo como individuo no soy capaz por mi propia cuenta, con mi nivel de salario y con mi ingreso de salario bajo, medio, moderado, de acumular un patrimonio o un ahorro capaz de que cuando yo no trabaje se financie mi pensión, y por eso surgen y existen sistemas de pensiones como el nuestro, que son de los de más avanzadas, sistemas de capitalización individual, donde empresas especializadas, reguladas y con límites de ingreso también gestionan este ahorro por los grandes volúmenes que de las diferentes cuentas ellas administran y lo invierten. Entonces, para decir qué impacto tendría, digamos, una propuesta como esta, que no tiene nada de bueno, aunque pueda lucir muy atractiva, es que además, si se llegara a forzar a que se hicieran líquidas esas inversiones, eso impactaría, reduciría muchísimo más la pensión. ¿Por qué? Porque el patrimonio, la valoración del portafolio tendría un golpe y se perjudicaría, porque al tener que salir en el inmediato de posiciones, se tendrían que vender a un precio que sería perjudicial para la misma valoración y tendrían un efecto de pérdida en la rentabilidad de los fondos. O sea, a nivel agregado, esto no lo podría entender una persona común y corriente porque no maneja este tipo de informaciones, pero los conocedores de temas financieros y económicos también deben entender, y por eso en nuestro país, y digo gracias a Dios, creo que aparte de una voz tal vez errada o equivocada en sus intenciones, todos los demás, autoridades, profesionales, economistas, líderes de opinión en el país se han colocado del lado de preservar ese ahorro de largo plazo que en el país tenemos, que son los fondos de pensiones administrados por las AFP,
que constituyen innegablemente el principal ahorro de largo plazo que tenemos. Sí, y el otro impacto a nivel agregado que también tendría es que precisamente reduciría la capacidad de mayor inversión y de desarrollo en términos económicos del país por la caída y la reducción de ese patrimonio que está colocado a largo plazo. O sea, en realidad no hay ningún factor inmediato que pueda decirse es favorable para una decisión como esa. Pero volviendo al tema específicamente del impacto en pensiones, sería bastante perjudicial. Ya quisiera que tal vez habláramos de otros aspectos, porque creo que en el país estamos todos convencidos de que no es buena la propuesta, por muy bien intencionada que quisiera mostrar. No, y a eso voy, y haciendo una transición entre lo que estás diciendo y otros aspectos que hay que tocar, por ser no menos importantes que lo que está señalando. Aquí hay un tema también de seguridad jurídica. Un cambio tan drástico en las reglas de juego, un mercado que se ha configurado con unas reglas que no se suponía que cambiaran de la forma que se está planteando, yo lo veo como un atentado a la seguridad jurídica, porque todo esto se planificó de una forma, se estipuló de una forma a nivel de regulación, y entonces ahora le quieren cambiar. Dice el Tribunal Constitucional chileno que es un atentado a un derecho fundamental. Bueno, el Tribunal Constitucional chileno. A la seguridad social. Exacto. Entonces, el Tribunal Constitucional chileno. Ya viéndolo desde el punto de vista del individuo. Exacto. Se ancla básicamente en una redacción muy parecida a la Constitución nuestra, que tiene la Constitución chilena. El artículo 60 de nuestra Constitución establece un propósito para esos fondos. O sea, y efectivamente, también, justamente te interrumpa, sí, los empleadores han aportado en base a un objetivo específico. Ahí iba. El Estado ha renunciado a los impuestos de esto porque son ahorros exentos. O sea, es toda la sociedad a nivel colectivo. Ha financiado eso. Que ha financiado todo este sistema, entonces con el objetivo y la misión. Por eso es que digo que cuando uno lee esos dos proyectos de ley, uno dice, pero esta gente no se leyó la Constitución cuando redactó eso, porque la verdad es que es un tema. Pero bueno, yo creo todo en la vida se puede mejorar. Y correcto. Esto es una oportunidad, este debate, para enfocarnos en otros aspectos que ciertamente, porque esto es un sistema que no existía en República Dominicana. Y ya tenemos una experiencia acumulada para identificar cuáles han sido los nichos donde se ha generado algún tipo de dificultad. Y me refiero básicamente a las dificultades prácticas que hay cuando hay que reclamar pensiones de supervivencia o de discapacidad. Dificultades que no son propias quizá de las administradoras de fondos de pensiones, sino que son fallas sistémicas de otros estamentos del Estado Dominicano que impactan sobre las reclamaciones de los fondos de pensiones. Entonces, por ejemplo, aquí todavía pedimos acta de nacimiento cuando uno va a renovar un pasaporte. Acta de nacimiento legalizada. Entonces, el acta de nacimiento ciertamente no prescribe, pero la legalización sí dura 3 meses. No entiendo. Lo que no prescribe es una novedad, porque antes prescribían a los 30 días. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo yo sé que hay temas para reclamar los fondos, sobre todo las pensiones por supervivencia y por discapacidad, por trabas de este tipo? O sea, ¿cómo ustedes ven en esta oportunidad de modificación de la ley que se puede como solucionar esto o facilitarle la vida, lógicamente incorporando uso de tecnología y demás? No, a propósito, Kirce, de un anuncio que hicieron ustedes recientemente y que trataban este tema e incluso planteaban la posibilidad de que el Consejo Nacional de Seguridad Social tomara algunas medidas para facilitar el acceso a estos fondos que, como bien dice Eliseo, por algunos elementos técnicos
externos a la gestora de fondos, a la administración de fondos de pensiones, como el tema de determinación de herederos, acta de nacimiento, una serie de exigencias de carácter legal que involucran agencias como la DGI, la Junta Central Electoral. Tratar de facilitar esto y ver cuál es el monto de fondos pendientes de retiro por pensiones de supervivencia y discapacidad, que eso también sería un dato interesante de conocer, para saber qué es lo que está pendiente tienen pendiente de recibir esos herederos o supervivientes o discapacitados en cada caso, y evidentemente cómo motivar la solución de esta situación. Sí, bien, efectivamente nosotros recientemente hicimos esa propuesta porque nadie más que las AFP es quien tiene contacto primero con sus afiliados y segundo con los familiares de estos afiliados. Específicamente en el caso de los beneficios y los derechos que tienen los familiares de los afiliados a las AFP cuando estos fallecen, debido a diferentes requisitos, requerimientos y procesos asociados a la entrega de los mismos que no están en la mano y la decisión particular de la AFP, nos hemos visto imposibilitados de, digamos, dar respuesta y entregar esos beneficios, sea de pensión, de sobrevivencia, como de herencia, a esos familiares. Es por esta razón que también debo decir como telón de fondo, hoy día el afiliarse a una AFP es una cosa automática. O sea, tú empiezas a trabajar y tú simplemente o haces o decides en qué AFP afiliarte, o si no lo has hecho cuando empiezas a trabajar, el sistema mismo te inmediatamente por un mecanismo de afiliación automática tú llegas a estar protegido precisamente para evitar que un trabajador, por el hecho de que él mismo no haya tomado una decisión inmediata de definir a cuál AFP estar, lo podrá hacer más adelante, no podrá pasarse, pero el sistema mismo tiene previsto que no esté activo laboralmente y en la seguridad social no tenga la protección, sino que inmediatamente la tiene. Entonces, esa facilidad con que los mismos afiliados lo dicen, para yo cotizar es muy fácil, porque automáticamente mi empresa cotiza la TCS y ya yo estoy protegido en la seguridad social. Pero el tema para recibir los beneficios, en el caso específico de los familiares, es muy difícil. Lo que sucede es que obviamente hay que determinar las calidades de las personas que van y reclaman beneficios, sea de pensión de sobrevivencia o de herencia. Eso lo sabemos, que el hecho de que haya que demostrar estas calidades no debe desaparecer, porque hay que darle el beneficio a las personas que efectivamente tienen derecho. Ahí no hay ninguna discusión. El punto que nosotros señalamos es que dadas las facilidades de la tecnología hoy día y el mismo hecho del trabajo remoto, y esta misma entrevista ahora lo está demostrando, también debe llegar a darle facilidades y agilizar los procesos para las personas en la seguridad social. Es decir, ¿qué nosotros planteamos? La documentación que sí tienen que llevarse para demostrar que es el hijo, que es la esposa, que son los herederos, que tienen beneficio para la pensión o que tienen derecho a recibirlo como herencia, eso hay que demostrarlo, pero esa documentación está en entidades que hoy día está todo prácticamente automatizado. Entonces, ¿por qué no, y así lo planteamos, generar esos documentos que podamos las propias AFP, mediante los mecanismos que con las autoridades se coordinen, porque es una propuesta que estamos haciendo, acceder a recibir esa documentación sin tener que poner a aquellas personas a dar viajes a instituciones, a las oficialías, buscar la documentación, a veces viven en una provincia y nacieron en otra y tienen que apersonarse a hacerlo. O sea, hay facilidades que la tecnología hoy ofrece y que el propio sistema de seguridad social en cuanto a la administración, la gestión, la afiliación, la cotización de las empresas es prácticamente automatizado. ¿Quién se ha quedado atrás?
el acceso al beneficio de familiares de afiliados fallecidos. Entonces, nosotros estamos planteando, no por un tema de empatía, sino como responsabilidad de administradores del sistema de pensiones que siempre hemos asumido con toda transparencia y presteza nuestro rol. Estamos planteando toda esta facilidad que hay en la gestión del sistema, en la administración del sistema, en las inversiones, toda esta facilidad que la tecnología hoy, sin saltarse controles, tiene. Vamos a llevarlo también hasta los hogares de los familiares de los afiliados a las AFP, para que ellos, sin mayores procesos, sin mayores cargas y sobre todo la documentación para los fines de la seguridad social, que sea gratuita, así como se emite son propuestas que nosotros tenemos. Los fines de la seguridad social son de protección social. Entonces, con el objetivo de que se favorezcan los familiares de los afiliados a las AFP. ¿Cuál es la cantidad, el monto de los fondos que estarían pendientes de entrega por pensiones de supervivencia, herederos y demás? Que hoy en día tienen las AFP en sus manos, pendientes de entregar, porque los afiliados no han completado, por el proceso sabemos que es tortuoso, una determinación de herederos realmente costosa, larga, implica la intervención de notarios y demás. El que se le exige el pago de los impuestos sucesorales antes de la recepción de los fondos, cuando realmente estos fondos son de carácter solidario y están libres de todo, ¿verdad? Debería facilitarse el acceso a los mismos. Quizás eso se pudiese exonerar perfectamente. Habría que legislar para eso. Bueno, sí. No necesariamente. Eso es una conversación. Acuérdate que la DGI tiene autoridad normativa también. Que hay que hacer en otro escenario, pero en principio no necesariamente hay que hacer una modificación de ley, porque los fines, la misma ley de seguridad social dice en el artículo 15 que las aportaciones y los rendimientos están exentos. Todo pago. Impuesto directo y gravamen y cargo directo y indirecto. Y también es un patrimonio que equivale a los patrimonios que se heredan por los seguros de vida, o sea, no necesariamente. Ahí hay una conversación que debemos tener y de hecho la hemos comenzado, pero precisamente el establecer como requisito imprescindible la entrega de una certificación de pago de los impuestos sucesorales es, digamos, uno de los principales obstáculos que retrasan el que los familiares reciban el dinero. Incluso a veces se trata de familiares, de personas que tienen montos pequeños, 40, 50 mil pesos y tal vez hasta menos, que tienen que agotar un proceso, no tienen otro patrimonio. Bueno, tenemos problemas técnicos. Deben entregársele. Entonces nosotros decimos que para el caso de los fondos que van a ser heredados, él liquida o se determina todos los bienes activos y pasivos, porque los impuestos sucesorales es sobre activo neto, tengo entendido. Eso es lo que más impide. Kirsi, estamos teniendo problemas, parece que la conexión de internet está inestable, está fallando. Sí. Es un disponible para... ¿No me escucharon? ¿Me escuchan mejor? Ahora sí. Yo los escucho bien. Ahora sí. Ahora sí. Estábamos hablando de la parte de los impuestos sucesorales. Sí, decía que precisamente ese es uno de los requerimientos que más retrasa, porque hasta tanto no se hace todo ese proceso de liquidar lo que son los activos y pasivos
para fines sucesorales, porque tengo entendido que los impuestos es sobre activos netos, no puede emitirse la certificación y por tanto no se le puede entregar el fondo acumulado. O sea, nosotros decimos, al margen de que tenga que cumplirse en otras instancias con disposiciones legales con las cuales nosotros no tenemos que tener ningún tipo de interferencia, para el caso de la herencia del patrimonio acumulado en las cuentas, que este requisito no sea necesario, la certificación. Entonces, respecto a los montos, José, esa información, nosotros no compartimos informaciones ni manejamos informaciones que no son públicas. O sea, si la CIPE no hace público esos datos, por más informaciones que podamos tener extraoficial, nosotros nunca nos referimos a cifras que no sean oficiales, pero sí podemos comentar cuánto ya se ha entregado. Correcto. A los familiares. Y si tú quieres un número que es público, ¿qué cantidad se ha rechazado por falta de documentación o lo que sea? En el reporte trimestral aparece. Sí, pero no aparece el monto que está pendiente. El número de reclamaciones, pero no el monto. Pero no el monto. Ajá, correcto. La superintendencia. Exactamente. Pero a la fecha, más de 13,000 casos de afiliados fallecidos ya se le ha entregado a sus herederos el monto de los fondos acumulados, que superan ya los 2.400 millones de pesos. Eso es como herencia. Ahora, como pensiones por sobrevivencia, casi 10,000 personas ya han recibido la protección de la sobrevivencia. Qué bueno decir que este beneficio es un beneficio que alcanza no solamente a los hijos menores de edad si hasta los 18 o hasta los 21 si son estudiantes, y si son discapacitados, y eso es una certificación que se hace a través de la Comisión Médica de la Seguridad Social, muy rápida también. Si los hijos, si alguno de los hijos son discapacitados, esta pensión de sobrevivencia es vitalicia. O sea, que esto es una protección de por vida que recibe, y eso es uno de los grandes también beneficios que la seguridad social tiene, que no teníamos en nuestro país antes de la 8701. Ya, como digo, más de 9,700 pensiones han sido otorgadas, y como no es una sola persona necesariamente la que la recibe, sino que la pueden recibir varias entre los hijos y los esposos, esposas, compañeros o compañeros de vida, son cerca de 23,000 personas que han sido protegidas con pensiones de sobrevivencia. O sea que el sistema para lo que son los derechos que la 8701 establece, sí es muy garantista. Lo que está pasando aquí es, como decíamos, y es nuestra propuesta, que los procesos deben ser más simplificados, los requisitos más simplificados y los procesos más ágiles, para que en menos tiempo se reciban estos beneficios. Kirsi, hay dos aspectos que yo quisiera tratar sin volver al inicio sobre la solicitud de desembolso. Yo me quiero poner en los zapatos del ciudadano común, de esta petición populista de que se entreguen esos fondos. Yo me quiero poner en la mente del ciudadano común que no conoce que hay una falta de educación y una falta de vinculación a esos ahorros propios, porque no sabe, no se siente vinculado a esos ahorros. Cuando a una persona se le pide retirar un título de inversión de un banco, lo piensa mucho, porque dice, no, esa es mi garantía. Pero el ciudadano común no siente a sus fondos de pensiones como propios, no se siente vinculado a esos fondos, sino que lo ve, como muchas personas lo han querido mostrar, como un dinero que le va a entrar, como algo que le van a dar. Ese es un aspecto de ese concepto populista, que definitivamente se trata de poca educación, de poca información. Y el otro aspecto es de que esas administradoras de fondos están manejando mi dinero. Parecería contradictorio, pero hay otro grupo que dice, están manejando mi dinero y se está enriqueciendo de mi dinero. Y la pregunta mía es, ¿qué tan rentables son las administradoras de fondos? ¿Qué tan rentables son y qué tan bueno es el negocio de ser administradora de fondos? Y si no hay una
posibilidad de que cada aportante tenga más control sobre dónde pone sus fondos y cómo maneja. Hay otros países que tienen cosas parecidas, el fondo 401k, el fondo de plan 401k en los Estados Unidos, que tiene varias modalidades, pero en todo caso el aportante tiene más poder de influenciar o de dónde poner sus ahorros. Esos son los dos aspectos y las dos preguntas. No, y déjame agregar algo. Es bueno que, Kirsi, tú nos expliques los números de rentabilidad también del fondo en sentido general, porque ahí a veces se genera mucha confusión. Cuando se habla de que el fondo es rentable y tiene una rentabilidad de 10%, lo que sea, quiere decir que cada cotizante ha tenido una rentabilidad directamente proporcional a la que tuvo el fondo. Es decir, es un éxito no de la administradora de los fondos, claro, es un éxito del sistema y de la empresa gestora que ha sabido colocar eso de manera eficiente, y para eso precisamente es que están. Pero es un beneficio para el trabajador que está cotizando y que va a impactar en los niveles de pensión que pueda recibir a la hora de retiro. Y esos números sí son públicos, o sea que yo creo que tú lo puedes dar. Sí, bueno, claro, por supuesto, gracias. La rentabilidad de los fondos a la última fecha disponible es de un 10.14%. O sea, cada afiliado ha recibido, como bien señala José, proporcionalmente a su fondo acumulado, en promedio, estamos mirando la cifra agregada, un 10.14%, niveles que no podría acceder de manera individual, y ahí la razón de ser de este esquema de ahorro. Y con relación a la región, son niveles muy eficientes, sí. Es decir... El sistema dominicano de pensiones está catalogado como el más rentable de la región, no solamente por la Asociación de Organismos Reguladores, sino por la misma OCDE, de la cual no somos miembros, pero que ellos hacen publicaciones regulares del comportamiento de sistemas de pensiones de otros países no miembros, entre los que estamos nosotros, y la República Dominicana, en el último informe publicado en 2020, está en primer lugar como el sistema de pensiones más rentable para sus afiliados, una rentabilidad real por encima de un 7% en los últimos 10 años. El promedio es 3.5, lo que quiere decir que República Dominicana, las AFP dominicanas, han reportado una rentabilidad que duplica el promedio de la región. Es decir, que su rol fiduciario de rentabilizar el aporte e incrementar el patrimonio está siendo logrado a favor de los afiliados en una manera exitosa. Es decir, somos el sistema más rentable certificado por la OCDE en términos de rentabilidad real, un análisis hecho en los últimos 10 años. Entonces, en cuanto a lo que es la rentabilidad del gestor, también es bueno destacar que si vemos un comparativo, sobre todo no al último mes, sino un análisis hecho, digamos, los primeros 9 meses del año 2020, los fondos de pensiones, porque comparamos lo que ha sido el crecimiento del patrimonio de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones crecen por dos razones: crecen por aporte y crecen por rendimiento. Si miramos, para atender esta pregunta y poder hacer un análisis comparativo más entendible, si miramos esos primeros 9 meses, los fondos de pensiones como patrimonio agregado crecieron en unos 63,000 millones en los primeros 9 meses del 2020. Y de esos 63,000, 42,000 fue por rendimiento. Es decir, que la gestión de las AFP incrementó en un 63%, crecieron en 62,000 millones, perdón, la confusión del 63 y 62. Crecieron un 63% por rendimiento
y un 43% por aporte. Aunque hubo una caída en las cotizaciones producto de la baja, la caída del empleo por la pandemia, no obstante, la gestión de inversión se sigue haciendo y ese patrimonio se sigue incrementando. O sea que de cada peso que en esos 9 meses, que cada 100 pesos que en esos 9 meses crecieron los fondos, 63 fueron por la gestión de la AFP a favor de los afiliados y 43 por los aportes de él y de su empleador. Eso muestra una gestión eficiente a favor de esos afiliados. Si tú lo miras a nivel individual y haciendo, digamos, un promedio, en promedio en esos 9 meses cada cuenta recibió más de 10.400 pesos. Sin embargo, las AFP como administradoras en promedio en esos 9 meses ganaron 849 pesos, es decir, menos de 100 pesos por mes. Quiere decir que en promedio cada afiliado recibió 11 veces lo que recibió la administradora, y eso muestra también la favorabilidad de este sistema de ahorro para el cliente, para el afiliado, para el dueño. Claro, es lo que finalmente justifica el modelo, correcto. Y el papel de las administradoras de fondos de pensiones. Kirsi, rápidamente, exacto, porque ya estamos terminando el programa, una mirada un poco hacia adelante. Se está discutiendo o se va a iniciar la discusión, porque todavía no hay varias iniciativas, pero no hay una que, digamos, sea integradora, ¿no?, de lo que debe ser una reforma de la ley 8701 en el aspecto de pensiones. ¿Cuáles serían esos retos que pudiesen estar contemplados en una revisión de la ley así rápidamente y a grosso modo? Sí, fíjate, varios factores son los que ya con más de 17 años indican que es momento de que hagamos ajustes. Desde hace un tiempo nosotros también hemos estado planteando este perfeccionamiento del sistema. Más que reforma al sistema es perfeccionarlo, porque no debemos dejar de comentar que este ahorro ha significado y ha sido un actor importante en lo que ha sido el desempeño económico de nuestro país en cuanto a que ha contribuido de manera importante a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad cambiaria también en todos estos años, ha contribuido al otorgando liquidez al sistema financiero, lo cual se ha visto reflejado en un abaratamiento del crédito, no solamente para las empresas, sino también para los individuos. Si hoy día una persona puede acceder a financiamiento de vivienda, de vehículo y de otros proyectos personales a una tasa mucho más baja y incluso a tasa fija a largo plazo, es precisamente porque tenemos en la República Dominicana un ahorro de largo plazo de inversionista institucional como son las AFP con los fondos de pensiones que pueden proveer esta liquidez al mercado. También ha significado, digamos, la dinamización y profundización del mercado de valores en el país. Hace 6 o 7 años no teníamos prácticamente ninguna entidad que estuviera en el mercado de valores ofreciendo financiamiento a través de vehículos que le permiten a las empresas financiarse sin tener ellas mismas que emitir deuda, o que todavía no existe emisión de acciones, quisiéramos que fuera pronto, pero no necesariamente tener que hacerlo. Sin embargo, ya a través de los fondos de inversión, la fiduciaria se puede hacer, y eso es porque el mercado cuenta con inversionistas institucionales como son los fondos de pensiones, tal cual decíamos hace un rato, de que se trata del principal ahorro de largo plazo del país. O sea, no se trata de reformar, sino de perfeccionar para que el objetivo principal del sistema, que no debemos olvidarlo, que es financiar pensiones adecuadas al momento del retiro, también se logre. Entonces, efectivamente, como bien decía usted, la misma ley 1320 manda a que se discuta y se converse una modificación de la ley 8701, seguir modificando, porque la 1320 ya hizo unos avances. O sea, lo que ya la ley 1320 modificó son, digamos, pasos logrados y avances dados en la dirección de mejorar el sistema de seguridad social y, en el caso particular, el sistema de pensiones. ¿Qué debemos hacer?
debemos, a través de estos pasos, lograr que podamos ahorrar más, que podamos, no necesariamente que tengamos que cotizar más, aunque debamos tener en cuenta qué tasa de cotización tenemos respecto al comparativo internacional, pero debemos analizar la capacidad tanto de empresas como de trabajadores de cotizar más. Sin embargo, hay un elemento que se debe considerar, y es que según ha evolucionado el sistema y por las debilidades que se ha evidenciado, a veces, generalmente, gran parte de las cotizaciones se hace por salarios que no son el salario real del trabajador. O sea, hay trabajadores que tienen salarios de 40 o 50 mil pesos, sin embargo, por la evasión a la seguridad social se cotiza por un salario inferior. ¿Qué sucede con esto? Que impacta no solamente su nivel de pensión al retiro, sino los beneficios que él tiene y que sus familiares también tienen. Entonces, hay que seguir robusteciendo, digamos, la capacidad fiscalizadora del sistema. Hacia la diversificación, hacer los ajustes también respecto a lo que es la edad de retiro. Es una discusión y una conversación que realmente no resulta simpática. Sin embargo, aunque no nos gusta, realmente las personas trabajan más allá de la edad que la misma 8701 tiene. Y sobre todo, seguir fortaleciendo lo que es las oportunidades y las vías para una diversificación mayor del sistema, permitir estimular y garantizar y simplificar el ahorro voluntario, con esquemas de ahorro voluntario que tengan tal vez características más flexibles que las que deben guardar y resguardar el ahorro obligatorio. Y también en términos de la sociedad, ver otros elementos que sean complementarios a la seguridad social que tenemos, como son crear fondos de cesantía, crear esos fondos de emergencia, que hagan posible tener soluciones a situaciones coyunturales y eventuales para no tener que colocar propuestas que vayan en perjuicio de lo que es el ahorro para la pensión de los trabajadores en la República Dominicana, llegado el momento de su retiro. Muy bien. Creo que toda esta conversación rica debemos tenerla con la participación, José, y ahí tú eres uno de los actores principales, siendo legislador, y que ha asumido realmente una posición muy clara, como siempre la has tenido en este tipo de temas, no solamente por tu capacidad técnico-profesional, sino también por la responsabilidad como legislador que has asumido en la conversación de estos temas, y yo creo que eso es muy importante que lo sigamos haciendo. Te agradecemos tu presencia y bueno, a todos los oyentes por estar en el día de hoy en este careo semanal hablando de pensiones y de otros temas como siempre. Nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite.